Amigos, últimamente la mayoría de los pedidos en el canal vienen por el lado de la historia del tenis. Seguramente que tanto tiempo de inacción, tanto tiempo de cuarentena y el hecho de no poder tener actualidad provoca bastante nostalgia en los fanáticos del tenis y es el caso. Yo me la he pasado las últimas semanas viendo partidos de la década del 80, de la década del 70, de la década del 90 y creo que sería muy interesante, aparte de la serie de videos que va a continuar, de las grandes rivalidades, que me pareció muy irónico el hecho de que sacamos en el canal el primer video analizando Sampras, Agassi, Agassi, Sampras y casi menos de un día después la ATP empezó a sacar su serie también de las clásicas rivalidades justamente con Agassi y Sampras. Así que bueno, al menos creo que empezamos primero en el canal y le ganamos por un día al canal de la ATP. Lástima que no tenemos los derechos para mostrar tantas imágenes, ¿no? Sería bueno. Y, y vamos a analizar, aparte de las rivalidades, los mejores jugadores, los mejores golpes de cada uno de los jugadores, también las generaciones enteras y comparar las generaciones actuales con las generaciones anteriores. Y la verdad que lo que estamos presenciando en este momento ha cambiado y ha puesto la vara tan alta que hemos perdido la perspectiva de lo importante que fueron otros jugadores y otras generaciones. Yo recuerdo cuando era muy chiquito que hablaban de la era dorada del tenis, cuando estábamos hablando de Borg, Vilas, McEnroe y Connors, que eran prácticamente los Beatles en ese momento. Pero si lo comparamos ahora con Federer, Nadal, Djokovic, que suman 20, 39, 56 Grand Slams, y lo comparamos con 11 de Borg, 8 de Connors, 7, 11, 8, 19, 7, 26, más 4 de Vilas, tenemos 30, 56 contra 30, prácticamente que no hay color, no hay manera de compararlos, pero eran otros tiempos. Era época de una disparidad en las superficies realmente impresionante que muy pocos pudieron domar. Recordemos que en la época de los 70 John McEnroe nunca pudo ganar Roland Garros, estuvo muy cerca en el año 1984, 2-0 ante Ivan Lendl e increíblemente se le perdió ese partido. Lo recomiendo que lo vean, está entero en YouTube. Jimmy Connors nunca pudo ganar Roland Garros. Bjorn Borg dominaba como prácticamente nadie el césped y el polvo de ladrillo, pero no podía ganar en el cemento estadounidense, ni siquiera pudo ganar en el clay, cuando el Abierto de los Estados Unidos transitó del césped al clay, al hard through, y después se pasó a Flushing Meadows en el cemento que conocemos ahora, con sus modificaciones por supuesto. Bueno, de ninguna manera pudo ganar Borg, ni en clay, ni en cemento. Bueno, entonces siempre teníamos una falla o un déficit en cada uno de los jugadores. Seguramente porque la disparidad era muy grande y el cambio de estilos de un partido y de una superficie a otra era tremendo. Tenemos al jugador, tenemos al argentino Guillermo Vilas, que muchos dicen no era un jugador que tiraba la pelota para arriba. Bueno, Guillermo Vilas ganó el Masters, la Masters Cup, la World Tour Finals de 1974 sobre césped, sobre el rapidísimo césped australiano, ganándole la final a Ilie Nastase, en ese momento el mejor jugador del mundo, ganándole a Bjorn Borg en los grupos, en fin, y haciendo saque y red. El defensivo Guillermo Vilas, que tiraba todo para arriba, hizo saque y red, prácticamente aprendiendo ese estilo de juego un par de días antes de empezar a jugar su primer partido, y se llevó el Masters de 1974. Ganó 2 Grand Slams sobre césped en Australia, también haciendo saque y red. Tenían que adaptarse. Bjorn Borg ganó Wimbledon. Bjorn Borg era naturalmente un jugador de cancha lenta, de polvo de ladrillo, que terminó ganando Wimbledon 5 veces consecutivas, haciendo saque y red a la hora de, obviamente, de sus turnos de saque, y contragolpeando prácticamente como nadie a la hora de devolver el saque. Así que los jugadores estaban obligados a hacer una modificación muy grande a la hora de pasar de una superficie a otra, y los que no podían adaptarse realmente sufrían y mucho. Teníamos jugadores españoles que desaparecían en la época de las canchas cubiertas, de las canchas de carpeta, de las canchas de césped, y cuando venía el polvo de ladrillo teníamos a un Manolo Santana, a un Orantes en las grandes citas siendo una amenaza. Pasaba con los argentinos, en ese caso el único argentino que quedaba al presente en las grandes citas hasta la aparición de José Luis Clerc era Guillermo Vilas, que podía ganar en césped, que podía ganar en clay, que podía ser una amenaza también en cemento. Así que hay que tener en cuenta todas esas cosas, y sobre todo hay que tener en cuenta que jugadores, por ejemplo, como Guillermo Vilas, tenían que jugar con una raquetita como esta,
Esto no tiene más de 68 pulgadas en su diámetro. 68, estamos hablando de un Novak Djokovic que usa una raqueta de aro 95, más allá de la que se promociona es de aro 100. La raqueta de Djokovic es la misma hace muchísimos años y se hacen pequeñas modificaciones a partir de un aro head y radical de hace ya muchas temporadas. Tenemos a Roger Federer con su último cambio de raqueta usando un aro 97, pasando de la Pro Staff 6.0 90 a este aro súper rígido y muy pesado que ya hemos testeado en el canal. Y tenemos a Rafael Nadal usando una válvula de aro 100 con los más altos y últimos avances de la tecnología. Así que cuando alguien desmerece un jugador de la década del 80, 70 o 60 porque jugaba con esto, yo le invitaría a que la prueben. Pueden ver el testeo en el canal. Generar un efecto con esto, generar potencia con esto, sacar con esto es realmente muy difícil. Y yo admiro cada vez que veo uno de estos partidos en YouTube y digo, wow, tanto efecto le pegaban con esto. ¿Cómo hacían para sacar top spin? Si apenas le sacas un poquitito del sweet spot, te tiembla todo el brazo y ya prácticamente le estás pegando con el marco. Tenía que ser un golpe perfecto y para adelante, porque uno no podía simplemente muñequear, porque era muy difícil encontrar el punto dulce en la raqueta. Así que hay que tener en cuenta eso cuando analizamos o desmerecemos jugadores del pasado. Uno decía, no, bueno, el Chino Ríos o Guga Kirten matarían a Vilas. Y bueno, habría que ver al Chino Ríos y al Guga Kirten jugando con esto. Y habría que ver a Guillermo Vilas jugando con una Yonex o con una Head de la década de los 90 o comienzo de los 2000. Así que hay que tener en cuenta todo eso. Es absolutamente incomprobable. Creo que lo más justo es comparar a cada uno con sus congeneracionales. Y eso es lo que vamos a hacer en este video. Vamos a comparar las generaciones. La generación actual ya la hemos analizado en infinidad de videos. Ya sabemos lo que han hecho y lo que todavía pueden hacer quizás Federer, Nadal y Djokovic. Pero cuando yo era muy chiquito, la época dorada del tenis, ahora seguramente muchos jovencitos habrán escuchado que estamos en la época dorada, en el Golden Era, Golden Age, el Big Four, el Big Three y demás. Ok, es muy cierto, pero cuando yo recién empezaba a saber lo que era el tenis, la época dorada del tenis era la década del 70, comienzo de los 80, con los Beatles prácticamente de la época, que eran Borg, Connors, McEnroe y Vilas. Ahora, si comparamos los logros de una temporada, de una generación, con los logros de esta generación del Big Three, obviamente que no hay manera por el hecho del volumen y la longevidad de Federer, Nadal y Djokovic. Tenemos 20, 19 y 17 que suman 56 Grand Slams en la actualidad y todavía con paño para mucho más, contra 11 de Borg, 8 de Connors, 19, 7 de McEnroe, 26 y 4 de Vilas, son 30, son 56 contra 30, así que digamos que no hay punto de comparación en ese sentido. Pero tenemos que tener en cuenta también que estábamos hablando de épocas diferentes donde las superficies eran muy complicadas de domar cuando uno pasaba del polvo de ladrillo al césped, cosa que podía hacer Bjorn Borg, pero tampoco podía hacerlo cuando pasaba al cemento de Flushing Meadows. Así que era realmente algo que uno tenía que modificar demasiado su estilo de juego a la hora de pasar de una temporada de cemento a una temporada de polvo de ladrillo a una temporada de césped. El cambio era diametral y siempre teníamos jugadores que le faltaba algún que otro título. La mayoría, hasta que llegó la época de Andre Agassi, que estamos hablando de comienzos de los 90, toda la extensión de la década del 90 fue seguramente dominada por Pete Sampras y como único perseguidor y amenaza Andre Agassi. Así que tenemos esta época dorada y tenemos la época dorada de los 70. Hay algo para mezclar en los 80. En los 90 tenemos a Sampras y Agassi. ¿Qué teníamos en los 80? Teníamos el gran dominador de la década, seguramente que fue Ivan Lendl, el primero que incorporó lo que sea la preparación física profesional, que seguramente también fue inspirada en los primeros cultores de la preparación física, que fueron Bjorn Borg y Guillermo Vilas. Ya eso agregado a un paso más y un grado más de profesionalismo con el checo, luego estadounidense Ivan Lendl, que de la mano también de la nueva tecnología pudo
agregarle mucha más velocidad, mucha más potencia, mucha más estamina y resistencia a los partidos que nos empezaron a brindar mucho mejor espectáculo y mucha más espectacularidad. Tuvimos a Boris Becker. Los 80 fueron muy prolíficos. Hay una gran repartición de títulos en la década de los 80. Tenemos a Ivan Lendl con 8 títulos de Grand Slam, si mal no recuerdo. Tenemos a Stefan Edberg, tenemos a Boris Becker, tenemos a Mats Wilander, todos rodeando los 6 títulos, 7 títulos. Tenemos alguno por ahí que se mezclaba con algún que otro triunfo sorpresivo. Teníamos a Yannick Noah, que ganó un Roland Garros. Tenemos a Pat Cash, que ganó Wimbledon de 1987, quitándole ese sueño a Ivan Lendl, que seguramente, si hubiese conseguido ese título en Wimbledon, podría haber estado mucho más arriba en la consideración como uno de los más grandes de la historia. Por eso es que nos terminamos quedando con la enorme y prácticamente incomparable adaptabilidad de los actuales integrantes del Big Three, que seguramente están siendo bastante ayudados por una homogeneización, si vale la expresión de la palabra, de las superficies. Ahora es mucho más factible hacer un juego de fondo de cancha, de ataque de fondo y de transición a la red, que en la época de los 90, 80, 70, 60, ni hablar. Así que ahora es más factible ser más regular en los torneos de Grand Slam, y por eso tenemos a los 3 integrantes del Big Three ganando repetidamente prácticamente en todos los torneos. Bueno, tenemos a Djokovic y a Federer, que pudieron ganar solo una vez Roland Garros, en gran parte por culpa de Rafael Nadal, y tenemos a Rafael Nadal, que pudo ganar una vez en el Abierto de Australia pese a incontables finales perdidas. Así que yo creo que no hay ninguna duda de que la mejor generación es esta. No hay manera, uno no se puede poner tan original y decir la época de los 70 fue mejor. Yo creo que la época de los 70 fue espectacular. Tuvimos a los primeros rockstar del tenis que empezaron a popularizar después, desde el comienzo de la era abierta en 1968, que vamos a analizar también por qué la era abierta, qué fue la era abierta y por qué era necesaria. Tuvimos a los primeros Beatles en la década del 70, tuvimos a esos 4 que empezaron a darle otro tinte y una popularización y una masificación muy importante. Así que yo me quedaría con esta primera generación como la más importante de la historia. Yo creo que la segunda, muy muy merecida, es la de los mediados de los 70 y comienzos de los 80, con Borg, McEnroe, Connors, Vilas como principales protagonistas. Y creo que ese gran crisol de jugadores que ofreció la década de los 80 y comienzo de los 90, creo que se queda en un muy muy merecido tercer puesto. Así que me gustaría que me cuenten ustedes cuál fue la época que más disfrutaron. Seguramente que si fueron jóvenes, si son muy jóvenes no habrán podido verlo en vivo, pero ahora tenemos la tecnología, tenemos a YouTube como para repasar la historia y realmente comparar lo que brindaban esos jugadores con cosas como esta en la mano. Así que es eso lo que quería compartir con ustedes. Estamos tratando de aprovechar el tiempo lo mayor posible, lo mejor posible, ocupando la cabeza en aprender un poco más de este deporte. Así que me gustaría saber sus sensaciones, que me cuenten, que me propongan nuevos videos a tratar, y seguramente que estaremos trabajando en eso los próximos días. Así que ya saben, si les gustó no olviden darle like y no olviden suscribirse al canal. Nos vemos la próxima.